¿Cómo sé qué Dios quiere hacer con mi vida? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo sé qué Dios quiere hacer con mi vida? O quizás esta, ¿cómo determino la voluntad de Dios para mi vida en una decisión u otra? Cuando tengo que tomar una decisión, ¿cómo determino yo qué es lo que Dios quiere hacer? Quizás usted me pregunta, pastor, encontré un hombre para casarme. ¿Lo debo hacer? Quizás usted me pregunta, pastor, me están ofreciendo un nuevo empleo. ¿Lo debo tomar? Pastor, quiero comprarme una casa para mi familia. ¿Usted cree que es una buena idea? ¿Creen ustedes que la Biblia tiene algo que decir al respecto? Bueno, yo vi una cabeza que dijo que sí y un hermano allá atrás que dijo amén. ¿Ustedes creen que Dios tiene algo que decirnos respecto a las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida? Yo creo que sí. Y miren, yo quiero hoy responder a estas preguntas que nos hemos hecho. Y lo quiero hacer estudiando el próximo pasaje que nos toca en el libro de los Hechos. Y quizás usted ya se está preguntando, pastor, ¿usted va a hablar de la voluntad de Dios y si compra una casa o no, hablando de los viajes misioneros de Pablo? Y yo le voy a decir que la respuesta es sí. Ahora, no la respuesta específica, porque yo no creo que Pablo se casó. Y a Pablo no le ofrecieron ningún nuevo empleo. Al contrario, yo creo que Pablo perdió el que tenía. Y Pablo nunca compró una casa, que sepamos, el Nuevo Testamento no lo registra. Después que respondió al llamado de Dios en su vida, yo no creo que salió a comprar una casa. Entonces, ¿cómo vamos a responder a estas preguntas? ¿Cómo determino la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué Dios quiere hacer en mi vida? Entonces, miren, para nosotros responder a estas preguntas, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy y yo quiero que usted lea entre líneas conmigo. Que usted se imagine ciertas cosas. Vamos a tener que usar nuestra imaginación un poquito, pero miren, nosotros nunca le añadimos nada a la Biblia. Así que cuando yo le digo, use su imaginación conmigo, yo no le estoy diciendo escriba, determine, yo le estoy diciendo dentro de lo que tenemos ahí, ¿podemos imaginarnos lo que pudo haber sucedido? ¿Podemos usar nuestra mente para hacerlo? Entonces, yo creo que nosotros podemos, en el pasaje que vamos a ver hoy, nosotros podemos responder a nuestras preguntas. Nosotros vamos a ver que Dios sí tiene mucho que decir sobre nuestras decisiones. Y que saber lo que eso es, ¿verdad? No es tan imposible como pensamos a veces. Saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es tan imposible como parece ser. En la Biblia, miren, y en este relato que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, nosotros tenemos pautas y principios que nos van a ayudar a responder a esas preguntas. ¿Ustedes se atreven a tirarse en el viaje conmigo? ¿Se atreven? Vamos a responder a nuestras preguntas. Pero antes de entrar en el lleno en el tema, vamos a leer el pasaje que nos toca y vamos a leer desde el capítulo 15, versículo 36 del libro de los Hechos. Perdón, y vamos a leer hasta el capítulo 16, verso 10. Vamos a leer estos tres pasajes, lo vamos a leer en pedazos, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas, algunos detalles. Y nos vamos a dar cuenta, yo creo, que Dios tiene una voluntad general para tu vida y Dios tiene una voluntad específica para tu vida también. Y vamos a ver aquí cómo es que eso sucede. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el 41 en nuestro primer pasaje. Y la palabra de Dios dice así. Recuerden, esta es la palabra de Dios. Amén. Y ella dice así. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las iglesias, de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor
para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Y su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron, al cuidado misericordioso del Señor. Y luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Esta es la palabra de Dios. Nosotros conocemos parte de esta historia, ¿verdad? Recordamos un poquito que hablamos de Juan Marcos hace unos domingos atrás. La primera vez que ellos salieron, Pablo y Bernabé se llevaron a Juan Marcos consigo. Juan Marcos era primo de Bernabé. Y salieron por Chipre. Pero en el camino, Juan Marcos se cuitió. Juan Marcos no soportó, tomó otra decisión, no pudo, no quiso, yo no sé, algo lo llamó para atrás, no sé qué pasó, pero Juan Marcos los dejó a ellos en la ciudad de Perge, en la región de Panfilia, y a Pablo le cayó mal eso. Le cayó mal. Entonces, cuando Pablo dice, vamos a salir otra vez, Bernabé dice, sí, vamos, pero vamos a llevarnos ¿a quién? A Juan Marcos. Y Pablo dijo, no. A Juan Marcos, no. Entonces, Bernabé decide irse con Juan Marcos y sale para Chipre por barco. Y Pablo coge a este hombre o toma a este compañero que se llamaba Silas, que lo vimos la semana pasada, y salen juntos por tierra a visitar las iglesias. Miren, hay dos cositas aquí. Estas cosas que vamos a ir diciendo son los bloques que nosotros vamos a usar para edificar el panorama de cómo respondemos a nuestras dos preguntas. ¿Okay? Así que presten atención. Primero, miren, aquí hay un acto de la voluntad de Pablo, ¿verdad? Pablo dice, vamos a salir. Bernabé, let's go. Vamos a volver a las iglesias o a las ciudades donde ya antes predicamos. Y lo segundo que yo veo aquí, miren, es que cuando Dios es quien divide, Dios multiplica. ¿Se acuerdan? Porque ahora esta división entre Pablo y Bernabé, en vez de causar un problema, lo que causa es que ahora hayan dos grupos que salen. ¿Cómo tú sabes si Dios está aprobando la decisión que tú tomas? Hay bendición. Hay bendición. Recuerden eso, ¿verdad? No siempre va a haber, pero es un indicio. Si Dios está bendiciendo tus decisiones, es quizás porque está confirmando las decisiones que tú estás usando. Así que, o haciendo. Vamos a seguir leyendo nuestro relato. Acuérdense de esas cositas, ¿ok? ¿Están conmigo? Ok. Hechos capítulo 16, los primeros 5 versos. Dice así. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Ojalá que la gente diga de ti que tienen un buen concepto. ¿Qué si yo apago esto y uso el otro? ¿No? Ok. Tenían un buen concepto de Timoteo. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Y por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias que se fortalecieron en su fe y el número de creyentes crecía cada día.
Aleluya. Aquí vemos un joven que se nos introduce, se nos presenta por primera vez. Su nombre es Timoteo. Es un joven que va a ser muy importante en el ministerio de Pablo. Pablo lo va a tomar a él casi como su hijo. Lo va a enseñar, lo va a instruir, lo va a llevar consigo donde quiera que él vaya. Después lo va a dejar en ciudades, en las iglesias que ellos plantaron. Perdón. Pero ahora vemos que este es un joven que obviamente se convirtió cuando Pablo fue por primera vez a Listra. ¿Se acuerdan de Listra? Digan, sí, pastor, nos acordamos muy bien de Listra. Sí, de Listra. ¿Qué sucedió en Listra con Pablo? Lo apedrearon. Lo dejaron tirado afuera de la ciudad, casi muerto. Mira, permítame sugerirte en el día de hoy que tú no siempre sabes lo que Dios está haciendo en medio de tus pruebas y de tus sufrimientos. Mientras estaban cayendo piedras sobre Pablo en Listra, un joven y su mamá se habían convertido. Y ese joven iba a ser una columna en todas las iglesias nuevas que se iban a plantar. Así que si tú estás sufriendo hoy día, si tú estás pasando por un momento difícil hoy día, confía en que Dios puede estar haciendo algo con tu sufrimiento que tú no ves todavía. Como dice la canción de Laura Story, que a mí me gusta mucho. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if the trials of this life are your mercies in disguise? Oh Dios, ¿y qué si tus bendiciones vienen en la lluvia? ¿Qué si tu sanidad viene a través de mis lágrimas? ¿Qué si es en las miles noches donde no puedo dormir que me doy cuenta que tú estás cerca? ¿Y qué si las pruebas y las tribulaciones y los sufrimientos de este mundo son bendiciones tuyas disfrazadas? ¿Ustedes creen que Pablo pensó esto mientras llovían piedras sobre su cuerpo? ¿Qué pensó en su dolor, en su miedo quizás, su angustia? ¿Pensó que un joven llamado Timoteo se había convertido? Yo no sé qué pensó Pablo. Pero recuerda este detalle. No siempre todo nos sale bien, pero no sabemos cómo Dios va a usar esas dificultades para obrar en nuestras vidas y en las vidas de otro. Así que cuando estés sufriendo, cuando estés pasando por un momento difícil, en vez de quejarte, en vez de llorar por ti, en vez de hacer un pity party y llamar a todos tus amigos para que vengan a llorar contigo, dile, Señor, ¿qué es esto? Una bendición que tú estás guardando para mí y que yo no veo todavía lo que tú vas a hacer. Es posible que sea así. Entonces aquí también nosotros vemos que Pablo le exige a este joven Timoteo que se circuncide. Y eso es irónico para mí, ¿verdad? Porque ellos Pablo y Silas llevan la carta que hicieron en Jerusalén diciendo que los gentiles no tenían que circuncidarse. Tenían que guardar 4 reglas. ¿Se acuerdan las 4 reglas? Diga, sí, pastor, nos acordamos, no las repita. Entonces, aquí está Pablo diciéndole a este joven, tú tienes que circuncidarte. Pero hay una diferencia clave. Porque Timoteo tiene un padre griego, pero es considerado judío porque su mamá es judía. Y según la ley judía, la religión, tu herencia religiosa viene a través de tu mamá, de tu madre. Entonces Pablo sabe que como Timoteo no está circuncidado, pero es un judío, cuando él vaya consigo
a las sinagogas de los judíos en estas ciudades donde ellos han predicado, esto va a causar un problema. Porque Timoteo es un judío rebelde, un judío en desobediencia. Y Pablo le dice, tú tienes que circuncidarte. Recuerden, las tradiciones en la iglesia son buenas, pero están subordinadas a la doctrina. ¿Están conmigo hasta ahora? Tenemos este joven Timoteo. Y el verso 5 que leímos nos dice que las iglesias se fortalecieron en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Misión cumplida, ¿verdad que sí? Sí, digan sí, misión cumplida. Ellos salieron precisamente para eso, para visitar las ciudades donde habían plantado iglesias la primera vez y para fortalecer a los creyentes que estaban ahí. Y dice el texto que las iglesias crecían cada día, que los hermanos estaban fortalecidos. Pero parece que el viaje no ha terminado. Y el próximo pasaje nos va a dar otra pauta que yo quiero que usted capture conmigo para poder responder a nuestras dos preguntas. ¿Se acuerdan cuáles son nuestras dos preguntas? Pastor, ¿cómo yo sé qué Dios quiere hacer con y en mi vida? Pastor, ¿cómo determino la voluntad de Dios para mi vida en una decisión u otra? ¿Cómo sé lo que Dios quiere hacer? Vayan conmigo entonces al capítulo 16 otra vez, los versos 6 en adelante. Y la palabra de Dios dice así. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después, escuchen, de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Recuerdan la razón? Se los mencioné ahorita. ¿Recuerdan la razón por la cual Pablo salió de Antioquía con Bernabé? Le pidió que hicieran el viaje. Ahí está, el versículo 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pero ellos acaban de hacer eso, pero siguen en su viaje. Me llama mucho la atención esto, porque ellos van a emprender un largo y dificultuoso viaje. ¿Cómo decidieron ellos seguir? ¿No habían acabado de cumplir su misión? ¿Por qué decidieron seguir? ¿Cómo llegaron a esa decisión? Entonces, miren, la pregunta es, ¿cómo les fue? Alguien dijo bien. Salieron en dirección oeste, dejaron a Antioquía en su espalda, o a sus espaldas. Salieron hacia el oeste porque querían ir a la ciudad de Éfeso, que es la iglesia más grande de esa región. Hay 2 o 3 iglesias grandes ahí, que van a ser bien importantes después en el Nuevo Testamento. Y cuando van de camino, el Espíritu Santo les dijo, por aquí no. ¿Y qué tuvieron que hacer entonces? Cambiar de dirección. Y cuando llegaron por la región, usted lo va a tener que buscar en su mapa, en su Biblia, Misia, salen hacia el norte, van a ir a Bitinia. Bitinia es una región en la costa del Mar Negro, el mar por el cual están peleando los rusos con los ucranianos hoy día. Ahí hay unas ciudades grandes. Pues Pablo dijo, si no me permiten por aquí, me voy por allá. Y cuando llegaron ahí, dice el pasaje, que el Espíritu de Jesús le dijo, aquí tampoco. Entonces, bueno, si no puedo para allá y no puedo para acá, pues vamos por otro lado. Y siguieron entonces y llegaron a esta ciudad de Troas. Pero cada vez que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo le prohíbe a ellos hacer algo, Pablo
y sus compañeros, que en este caso son Bernabé y Timoteo y Lucas, que se ha añadido al grupo porque él habla ahora en segunda persona plural. Cada vez ellos toman una decisión de su voluntad de seguir buscando lo que Dios quiere hacer. El Espíritu Santo se lo prohibió. No pudieron ir a Éfeso. Se tornaron hacia el norte. Dice que el Espíritu de Jesús le dijo, aquí tampoco. Miren, ¿qué hubiésemos hecho tú y yo? Bueno, yo no lo voy a preguntar a ustedes. ¿Sabe lo que hubiese hecho yo? Aparentemente Dios no quiere que yo haga esto. Yo debía haber hecho lo que me propuse originalmente. Voy a regresar a Antioquía porque es allí que Dios me quiere. Porque donde quiera que me meto, donde quiera que voy, es Dios que me está cerrando las puertas aparentemente, ¿verdad? Parece que la voluntad de Dios no es esta. No es que yo haga lo que me propuse hacer. ¿Tú te has sentido así quizás una vez en tu vida o dos? Todas las avenidas que tú tratas, todos los medios que intentas, se te cierran. Y tú dices, Señor, pero yo estoy tratando de hacer tu voluntad. Estoy orando, estoy viviendo mi vida como creyente lo mejor que yo pueda. Y nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Usted nunca le ha sucedido esto? Solamente a mí me ha sucedido esto. Pero ¿saben algo, mis queridos? Pablo y sus compañeros no se desalentaron. Tornaron hacia el oeste, nada. Hacia el norte, nada. Tornaron otra vez hacia el oeste y ya por el norte. Y ahí tienen una visión. Y Pablo dice que vio un varón, un hombre macedonio de pie, diciéndole, ven a Macedonia y ayúdame. Y Pablo dice, y yo sabía que era Dios que estaba haciendo esto. Mire, la voluntad de Dios, Dios te la confirma a ti. ¿Sabías eso? Aquí vemos al Espíritu Santo, vemos el Espíritu de Jesús, vemos el mismo Dios, la Trinidad entera, confirmándole a Pablo de una manera u otra, con puertas cerradas a veces y ahora con una visión. Pablo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Así que ya hemos visto los tres pasajes, ¿verdad? Nos hemos fijado en algunos detalles. Entonces la pregunta, ¿qué me dice la Biblia a mí acerca de cómo Dios me dirige en su voluntad? ¿Cuáles son los principios? Pastor, ¿qué saco de aquí después de esta linda historia? ¿Qué saco de aquí? Pues miren, yo te voy a decir que primero, tú tienes que estar dentro de la voluntad general de Dios. Ay, pastor, yo creía que tú me ibas a decir con quién yo me iba a casar. ¿Qué es eso de la voluntad general de Dios? ¿Cuál es la voluntad general de Dios para tu vida? La hemos citado aquí varias veces en las semanas que han pasado. Jesús dijo, se me ha dado toda, y lo dijo así, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, estoy leyendo la NTV y la Reina Valera, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enseñen a estos nuevos discípulos todas las cosas que yo les he mandado y tengan esto por seguro. Después que lo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tengan por seguro que yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Cuál es la voluntad general de Dios para tu vida? Que tú hagas discípulos. Esa es la voluntad general de Dios para tu vida. Dígame conmigo. Amén. Y aquí es que yo quiero que tú expandas tu mente un poquito. Porque la palabra vayan en ese texto, oíd en la Reina Valera, es un participio. ¿Saben lo que es un participio en la gramática? Digan, sí, pastor, sabemos. Un participio pasivo aún, más complicado todavía, una acción continua. Así que pudiéramos traducir ese versículo mientras van. Mientras van. Pastor, ¿para dónde? ¿A dónde es que vamos? No es para un sitio. Es mientras vayas. Mientras vayas por tu vida. Mientras vayas a tu trabajo mañana.
mientras vayas a donde tú tienes que ir, mientras vives, mientras vas a la escuela, lo que tú estás haciendo en tu vida, la voluntad general de Dios para ti es que mientras tú vives tu vida, tú hagas discípulos. Y sí, algunas personas van a salir como misioneros. Algunos van a ser pastores a tiempo completo. Pero todos nosotros somos discípulos que hacemos discípulos mientras vamos. Di conmigo, mientras vamos. Es que nosotros tenemos, escúchame, mira, nosotros tenemos un concepto equivocado, creo yo, de que este ir es salir a predicar a algún sitio. Es ser misionero en un país lejano. Y puede que lo sea. Si Dios te ha llamado a eso, es posible que lo sea. Pero ¿sabes algo? Si tú eres una enfermera, es mientras tú curas. Eres un maestro, es mientras enseñas. Eres un policía, mientras proteges. Eres un ingeniero, mientras diseñas y construyes sistemas. Trabajas en una fábrica, mientras tus manos hacen el trabajo. Ahí es que tú tienes que hacer discípulos. Es mientras vas, mientras vives tu vida, tú haces discípulos. Esa es la voluntad general de Dios. Di conmigo, mientras voy. Y dile a alguien que está cerca de ti, mientras vayas. Díselo. Entonces, mis queridos, la voluntad general de Dios es el marco que encierra toda nuestra vida. La gran comisión no es un mandato que yo tengo que hacer de vez en cuando, o cuando salgo en un viaje misionero a corto tiempo, o cuando voy a hacer una campaña un día en un sitio, o cuando reparto no, la gran comisión, el compartir el mensaje de la buena noticia es algo que yo hago todos los días de mi vida, mientras voy. Es una decisión diaria. Es un estilo de vida. La voluntad de Dios es que nuestras vidas sean un testimonio de su gracia y de su misericordia mientras vamos, mientras vivimos. La voluntad de Dios es que seamos sal, que seamos luz. Pero no de vez en cuando, no es que prendamos un bombillo de vez en cuando, no. Es que somos luz todo el tiempo mientras vivimos. ¿Usted se ha preguntado qué hacía Pablo en Antioquía antes de salir? Lucas dice, después de un tiempo. Cuando Lucas habla de esa manera, está hablando de tiempo, meses, quizás un año. ¿Qué hacía Pablo en Antioquía? ¿Usted no se ha puesto a pensar? La Biblia no nos dice. Aquí es que usted tiene que usar su imaginación. Yo le voy a decir lo que le estaba haciendo. ¿Quieren que se lo diga? Él estaba trabajando. Pues tenía que vivir, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Había salario full time en esa iglesia para Pablo? No había salario ni full time, ni part time, ni anytime. No había nada. Pablo estaba trabajando. Pablo luego lo dice, que en sus viajes misioneros, cuando él estaba en un sitio por mucho tiempo, se dedicaba a su trabajo, que era hacer casas de campaña. Eso era su trabajo, con eso se mantenía. Así que, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba viviendo su vida. Y en esa decisión de vivir su vida, él sabía que él tenía una misión de parte de Dios. Pablo, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí, donde quiera que tú estés, vas. Y Pablo tenía, sí, una misión muy específica, ¿verdad? Pero tú la tienes también mientras tú vas por tu vida. Ahora yo creo que hay otra cosa en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes. Porque notamos, ¿verdad?, que Pablo sale con Bernabé y después con Timoteo y después se une Lucas al viaje. Y ellos toman una decisión, vamos a ir a Éfeso, vamos a ir a Asia, esa región de lo que es hoy día Turquía, el oeste de Turquía. Porque Éfeso era la ciudad clave. Y salen para allá. ¿Y qué les dice el Espíritu del Señor? No. Y otra vez. Yo digo, pero espérate. Es ahí que tenemos que ir. Esa es la ciudad más importante de esa área. Y no, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a voltearnos para otro lado entonces. Yo, como le dije ya, me hubiese rajado, ¿verdad? Digo, bueno, si Dios no me confirma esto, yo regreso.
yo vuelvo. Pero no salieron para el norte porque ellos tienen una misión, ¿verdad? Ellos la van a cumplir. Ellos mientras van a ser sal y luz donde quiera que lleguen. Salen hacia el norte y dice la palabra que el Espíritu de Jesús le dijo que no. Rara esa expresión, ¿verdad? Y después, bueno, ¿qué hubiésemos hecho ya si el Espíritu Santo me dice que no y el Espíritu de Jesús me dice que no? Ahora sí yo digo, bueno, Leonardo, vamos a regresar. Yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero no. Ellos decidieron seguir. Y entonces llegan a Troas y tienen una visión. Y usted se puede imaginar si Pablo tenía la más remota idea cuando salió de que iba a estar en Troas, una ciudad al norte de Turquía, y que lo iban a decir, ven y ayúdanos en Grecia, en un área que se llama Macedonia. Pero ¿sabe la segunda cosa que yo quiero que tú veas aquí? Es que tú tienes que cambiar de dirección cuando Dios te lo indica. Di conmigo, tú tienes que cambiar de dirección cuando ¿quién? Cuando Dios te lo indica. El plan de Pablo y de sus compañeros de ir a Asia era el plan perfecto. El Espíritu Santo los detuvo. El plan de ir a Bitinia era una excelente opción. El Espíritu de Jesús los detuvo. Pero tú tienes que perseverar. Pablo dijo, yo sé que Dios me está cerrando puertas, pero yo tengo que seguir buscando. Si te detienes, te estancas. Tú tienes que cambiar de dirección, porque un barco anclado no cambia de rumbo, ¿verdad que no? Un carro estacionado ahora en el estacionamiento allá atrás, con el freno de emergencia puesto, no cambia de dirección. Tú tienes que estarte moviendo. No permitas entonces que las dudas acerca de lo que está pasando, que los fracasos, las dificultades te detengan. Sigue viviendo tu vida como Dios te ha dicho, cumpliendo su voluntad general. Y Dios te va a ir guiando en las decisiones específicas que tú tienes que tomar. Pero tú tienes que estarte moviendo. ¿Te quieres casar? Bueno, después que leímos en Corintios la semana pasada, Pablo dice no te cases, pero era una opinión nada más que él estaba dando. ¿Te quieres casar? Bueno, soñando en tu casa, no te vas a casar. Tú tienes que salir a buscar, ¿verdad que sí? Eso no es raro. Todos los que se han casado aquí salieron a buscar. Algunos encontraron bien y todos encontraron bien. Vamos a dejarlo ahí porque si no... Ahora, escúchame bien, pero cuando tú pienses que la encontraste o que lo encontraste, hazte una pregunta. ¿Me va a permitir esta pareja? No será este, no. La respuesta a será este es, o la pregunta es, ¿me va a permitir a mí, esta pareja, esta relación, seguir viviendo mi vida tal que yo pueda proclamar y modelar a Jesucristo en mi diario vivir mientras voy? Si la respuesta es no sé o no, entonces ¿qué? Cambia de dirección. No importa si mide 6'2" y está así como yo, fornido, lindo. Ese no es. Dios te lo muestra y tú tienes que cambiar de dirección. Ahora, tú estás en la voluntad general de Dios, ¿verdad que sí? Tú estás viviendo tu vida para honrar a Dios mientras tú vas. Y tú tomas una decisión específica. Quiero ir a esta universidad. Voy a llenar las aplicaciones. Voy a buscar las becas. Y cuando Dios te cierre esa puerta, ¿qué tú vas a hacer? Era ahí que yo quería ir. No voy a ir a ningún sitio. No. Búscate otra universidad. Y te cierran esa puerta porque cuesta $140,000 ir ahí. Y tu papá y tu mamá no lo tienen. Pues mira, vete al community college de algún sitio, pero vete a la universidad porque eso es lo que tú quieres hacer y es bueno eso. Pero si esa decisión tú sabes que va a perjudicar tu capacidad de servir al Señor con tu vida, pues entonces esa universidad no es la universidad correcta para tu vida. Busca otra.
Cambia de rumbo. Mueve tu barco en otra dirección. Pero tienes que estar, ¿qué? Moviéndote. Porque si nos estancamos, si nos sentamos, no podemos cambiar de dirección. Ustedes se pueden imaginar las conversaciones de Pablo con con Silas y con Lucas y con Timoteo. El Espíritu Santo me dijo que por aquí no es. ¿Qué vamos a hacer? Timoteo, vuelve para tu casa en Listra. Cuidado que no te apedren, porque parece que eran asuanos, tirapiedras. Los que son de Asua saben que tenemos fama. Yo no sé qué vamos a hacer. ¿Vamos a regresar? Obviamente, no. Vamos para el norte entonces. Si no es aquí, yo sé que Dios quiere que prediquemos. Yo sé que Dios quiere que compartamos este mensaje de la buena. Vámonos para el norte. En el norte, de una manera u otra, el Espíritu de Jesús, no sé si es proféticamente o una visión o cómo ellos supieron. Jesús le dice, aquí tampoco. Pues ¿sabes qué? Pues vamos a tornar en otra dirección. Entonces vamos a llegar a un sitio que no nos imaginábamos que era ahí. Y ahí es que Dios entonces les revela algo importante a ellos. Miren, mis queridos, la voluntad específica de Dios se confirma sobre la marcha. La voluntad específica de Dios para tu vida se confirma mientras tú vas en la marcha. ¿Usted dice amén conmigo? No te encierres, no te tranques. Algunos de nosotros nos retiramos a buscar la voluntad de Dios y a veces es bueno retirarnos. Pero ¿sabes algo? Dios te ha dado una voluntad general ya. Cúmplela, vive tu vida. Vive tu vida para honrar a Dios, ¿verdad que sí? Y en eso, toma decisiones. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Y ve a ver cómo Dios te dirige. Y cuando Dios te pone un bloqueo, ¿sabes qué? Cambia de dirección. Pablo salió de Antioquía. Esa era la voluntad general de Dios para él. En la marcha, cambió de dirección 3 veces. Y usted lo va a ver haciendo esto el resto de su vida. Tú estás buscando dirección para tu vida. Tú estás buscando la voluntad de Dios para tu vida. Mira, la voluntad de Dios se hace mientras vas. Di conmigo, mientras vas. Haciendo la voluntad de Dios mientras ¿qué? Mientras vamos. Mientras caminas por este mundo. Pero ¿sabes algo? Dios te pone un marco para tu vida. Te pone los parámetros. Ve por todo el mundo y haz discípulos. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuáles son tus naciones? Quizás es tu casa. Quizás es tu empleo. Quizás es tu vecindario. Quizás son tus amistades. Quizás Dios te llama a ir a la lejísimo. Y te llama a un campo misionero. Quizás. Pero donde quiera que Dios te ponga, ahí, tú vas a ser sal y luz. Y sabes algo importante, mis queridos hermanos, mira, la voluntad de Dios no es algo externo a nosotros, a nuestra vida. Nosotros vivimos dentro de la voluntad de Dios. Dígame conmigo. Si usted no entiende esto, se lo voy a tratar de explicar. Nosotros buscamos la voluntad de Dios como si fuera un misterio. Como si fuera algo que yo no sé, tengo que buscar qué Dios quiere. No, Dios te ha dicho ya y te lo ha repetido 20 veces y yo aquí 7 veces en las últimas 2 semanas. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, por tanto que mientras tú vas por tu vida, sé sal, sé luz, comparte este mensaje, predícale a quien tú puedas. Si Dios te llama a un campo misionero lejos, vete. Como a Pablo y esta gente, ¿verdad? Pero si no es mientras tú vas, mientras tú vives. La voluntad de Dios no es un misterio, mis queridos. La voluntad de Dios ya está revelada. Y en el camino, en ese marco, Dios dirige tus movimientos específicos. Ahora, tú puedes desobedecer, ¿sabes? Tú puedes decidir no hacer esto. No compartir mientras vas. Pero la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Tú vives dentro de la voluntad soberana de Dios. Dígame conmigo. Tú no puedes vivir fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes desobedecer.
Pero Dios es soberano. Dios cumple lo que Él quiere cumplir a pesar de nosotros. A veces con nosotros y a veces a pesar de nosotros. Tú tienes que tomar decisiones que están dentro del marco general de la voluntad de Dios. Y Dios te irá cambiando la dirección mientras tú vas caminando sobre la marcha. Ahora, vamos a terminar. ¿Y cómo yo sé qué Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cómo determino la voluntad de Dios para mi vida en una decisión u otra? Yo te dije dos cosas. Primero, tú tienes que estar dentro de la voluntad general de Dios. Y la voluntad general de Dios es el marco que encierra todas nuestras vidas. ¿Tú estás haciendo eso? Tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. No lo estás haciendo, estás desobedeciendo. No estás fuera de la voluntad de Dios. Te quiero convencer de que Dios es soberano, de que Dios no va a cambiar en lo que se escribió en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, porque tú no quieres. Dios no va a escribir otro capítulo en Mateo para decirte, si tú no quieres, está bien, vamos a buscar otra cosa. Te damos un trofeo de participación anyway. No, Dios ya dijo lo que hay que hacer. Y tenemos que vivir dentro de ese patrón que Dios nos ha dejado. La voluntad general de Dios es ese marco en el cual yo vivo, pero también nosotros dijimos que tú tienes que cambiar de rumbo cuando Dios te dice, cambia de rumbo, di amén conmigo. Porque nosotros somos como burros o caballos, bueno, no burros, perdón, como caballos elegantes con estas cosas. ¿Cómo es que se llaman esas cosas? Gringolas, ¿verdad? Que cuando arrancamos por ahí, es por ahí. Y Dios, mire, haciéndome señales y diciéndome no, y yo sigo. Porque es que yo tomé esta decisión y Dios, no te metas por ahí. Y el Espíritu Santo gritándote y el pastor gritándote un domingo. Y tú sigues. Y sigues y sigues. ¿Y qué va a suceder? Tarde o temprano te vas a dar cuenta que estás no fuera de la voluntad, pero muy lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Y vas a tener que cambiar de rumbo. Y las consecuencias de nuestras decisiones siguen con nosotros a veces. Y le rogamos a Dios que nos perdone y Él nos perdona. ¿Dios perdona? Pero las consecuencias de nuestras decisiones siguen con nosotros. No la culpa. Reprendemos la culpa. La culpa viene del diablo. Pero las consecuencias nos las ganamos nosotros a veces. Así que tengan cuidado. Porque miren, la voluntad de Dios no es algo externo a mí. No es un misterio. La voluntad de Dios está revelada ya. Ahora, quizás algunos de ustedes pensaban que yo les iba a decir con quién se iban a casar. O si cambian o no de empleo. O si se compran una casa. Yo hablaba con una hermana de esta iglesia el viernes que se quiere comprar una casa. Y yo le dije, mira, yo ya escribí mi sermón para que no creas que yo te estoy predicando a ti. Nosotros hacemos la voluntad de Dios mientras vamos. Es mientras vamos. Tú decides, pero Dios te dio el marco y Dios te cambia la ruta cuando Él quiere hacerlo. Yo quiero orar contigo para terminar en el día de hoy. Mira, es mi deseo que tú hayas entendido que nosotros servimos al Señor, que cumplimos su voluntad mientras vamos por nuestras vidas. Mientras vives, mañana en tu empleo, mañana en tu carro de Uber, mañana cuando estés pintando, mañana cuando estés diseñando un sistema, mañana cuando estés en una reunión, en una cita, mañana cuando estés en el hospital curando a alguien, mañana cuando estés en tu trabajo como policía o en la cárcel como oficial de seguridad, ahí es que tú tienes que ir por todo ese mundo y predicar el evangelio o modelar el evangelio. Que la gente vea quién tú eres y que lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que ese es mi deseo, que hayamos entendido eso. Pero también, mis queridos, que cuando
Cuando vamos en la marcha y Dios nos pone un obstáculo y Dios nos dice que no, no seamos como caballos con gringolas. Si Dios te dice que no, cambia de dirección. Ahórrate mucho dolor, mucho problema, mucha tristeza en tu vida. Si Dios te pone un bloqueo, si Dios te muestra claramente, no sigas por ahí. Cambia de dirección. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo de estos hombres. Es verdad, Señor, que tú los llamaste. Ellos son especiales en ese sentido, muy diferente a nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros lo ha dejado todo para salir en un viaje misionero como estos hombres. Gracias por ello, pero dentro de su vida nosotros vemos cómo tú guías, cómo tú muestras tu voluntad para nosotros, cómo tú nos diriges cuando tú quieres que tomemos una decisión u otra y nos muestras claramente la manera en que tú estás envuelto en nuestras vidas, porque es que nosotros vivimos dentro de tu voluntad, no fuera de ella. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver esos rótulos, esas señales que tú nos mandas, esos mensajes. Ayúdanos, Señor, a hacernos la pregunta correcta cada vez que tomemos una decisión. ¿Estoy yo todavía dentro de la voluntad general de Dios para mi vida? ¿O esto que voy a hacer va a ser un obstáculo para que yo sea sal y luz en algún sitio? Porque si es así, esa no es la decisión correcta. Ayúdame, Señor, a entender eso. Pero gracias, Padre, porque esto no es un misterio. Esto es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, Jesús mismo, Dios mismo, confirmando en nuestras vidas qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor. Yo sé que hay personas aquí hoy día que están considerando decisiones serias en sus vidas. Y yo lo que te pido, Señor, es que ellos se hagan estas preguntas. Estas preguntas que hemos hecho aquí. Y entonces salgan a vivir su vida de tal manera que sean una proclamación y que modelen a Jesucristo donde quiera que vayan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie conmigo.